Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, casi todos me conocen. Mi nombre es José de Guardia de Ponte. Yo soy director de la Biblioteca de la Legislatura, ¿sí? En nombre del presidente de la Cámara de Diputados, que depende de este lugar, don Esteban Amado Lacroix, les doy la bienvenida a esta conferencia que hacemos los viernes. Nosotros, por lo general, entre martes y viernes, hacemos este tipo de actividad. En este caso, es un amigo, en realidad. Daniel Escotorín es historiador, ¿sí? Hemos trabajado en varias cosas, ¿no es cierto? Hemos estado en algunos paneles de debate, y bueno, la idea de juntarnos era justamente tratar temáticas tan relacionadas fundamentalmente con la historia reciente, ¿sí? Cosa que Daniel es un especialista. ¿Y, ¿Y por qué surge esto? Quizás también por el hecho de que los jóvenes de hoy y la gente de hoy en sí poco sabe, y si lo sabe no lo sabe bien. ¿Qué pasó en los 70 o qué pasó en la historia reciente? Quizás porque es una historia sesgada, hay versiones de un lado y del otro que son absolutamente opuestas, y uno siempre dice cuál será el punto intermedio, cuál es la verdad, qué es lo que pasó realmente, porque creo que esa historia nos marca definitivamente. O sea, el hecho de que yo considero que don Juan Domingo Perón es el personaje más importante del siglo XX, a mi modo de ver, que marcó un antes y un después, y que de alguna manera sus ideas, su doctrina y su movimiento siguen vigentes. Yo creo que merece la pena trabajarlo, ¿sí? Y desde un punto de vista, no te digo apolítico porque todo es política, ¿no? Pero sí desde un punto de vista histórico, ¿sí? Y poder, por supuesto, también munirnos y enriquecernos con la opinión de los demás, porque esto, en definitiva, al margen de ser una conferencia, también es un panel de debate, ¿sí? Y un panel de debate con todos ustedes. Así que bueno, Daniel, todo tuyo el micrófono. Lo que te pido siempre es cerca, ¿no es cierto?, para que esto se pueda grabar, la gente que está en el más allá, como yo les llamo, te puedan escuchar. Bueno, muchas gracias por concederme esta oportunidad, este espacio, este ámbito para poder desarrollar un tema que, tal como decía José, forma parte de no solamente de nuestra memoria, sino también de una necesidad de nuestro presente, en tanto confluyen distintos elementos, factores que bien valen la pena traerlo en este momento. Hay un contexto y un contexto histórico que lo venimos tratando y debatiendo en distintos ámbitos, en distintas formas, que tiene que ver con los 50 años, el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y a su vez también hoy, 12 de junio, la maravillosa coincidencia que este viernes es el aniversario del último discurso que pronuncia el entonces presidente de la Nación, el teniente general Juan Domingo Perón. Y por lo general, en los debates sobre la memoria siempre se hace hincapié en lo que sucedió del 24 de marzo en adelante. Todos sabemos, ¿no es cierto?, las formas que adquirió esa brutal dictadura cívico-militar, pero nos parece que falta rellenar ese momento, ese contexto, con el proceso anterior, el qué pasó, por qué se llegó a eso. Y allí también qué pasó después de la dictadura y qué pasó, qué pasa con el peronismo, ese gran movimiento histórico que algunos intentan sostener válidamente a partir de lo que fue la experiencia del modelo del gobierno, de los gobiernos peronistas desde 1945 hasta 1955 y posteriormente esa breve experiencia del tercer periodo entre
mayo de 1973 hasta marzo de 1976, cuando el gobierno es derrocado por el golpe de Estado. Y esta conmemoración del último discurso en realidad nos sirve también para tomar algunos otros momentos de esta brevísima gestión del general Perón. Decíamos, bueno, conmemorar el último discurso, en realidad fue como una especie de engaño. No vamos a hablar tanto del último discurso, sino de los últimos 4 discursos, que además están condensados en 2 días. Los discursos del 1 de mayo de 1974 y los discursos del 12 de junio de 1974. Para esto hay que recordar que justamente ese 12 de junio el gobierno del presidente Perón cumplía 7 meses, apenas 7 meses de gestión, y ya estaba todo el germen de una crisis política, una crisis social y, tal como lo va a marcar él, una crisis económica. Porque lo que comienza a aparecer, lo que ya había aparecido allí, era los límites del intento de recomponer, de reinstaurar el modelo que había llevado adelante durante su primer y segundo gobierno. Pero sin embargo se encontró Perón con que la sociedad argentina, esa sociedad argentina que él había dejado en 1955, 18 años antes, había cambiado drásticamente. Y entonces la posibilidad de reinstaurar, de volver a ese modelo peronista, tenía serias dificultades. La economía, la estructura económica argentina había cambiado, ya estaban los esbozos de lo que iba a ser el futuro neoliberalismo, había cambiado la estructura argentina en cuanto a la composición de los sectores sociales, esa burguesía nacional que había crecido a la luz del modelo de industrialización por sustitución de importaciones previo al gobierno peronista, pero fuertemente a partir del gobierno peronista de la década del 40 y del 50, ya no era tal. Había comenzado, vamos a decir, a enamorarse de lo que eran los cambios a nivel global en el capitalismo mundial. Comenzaban a aparecer estos nuevos indicios de la globalización. Entonces esta burguesía comienza a pensar que no le alcanzaba solamente ya con estar asentada sobre un modelo de industrialización propia, sino que el acercamiento, la alianza, pensaban ellos, pero que al final terminó siendo una subordinación al capital extranjero, le podía redituar muchos más beneficios. Y por otro lado, el movimiento obrero. Un movimiento obrero de una historia realmente extraordinaria, dinámica, de organización, de luchas previas al peronismo, todas esas grandes corrientes que se habían formado desde principios del siglo XX, anarquistas, los anarcosindicalistas, los socialistas, el sindicalismo revolucionario, posteriormente las corrientes comunistas, etcétera, pero que después van a adherir al modelo peronista, en tanto los beneficios que le generaba el gobierno, incluso también antes de la presidencia de Perón, no implicó eso una resignación de sus banderas, de sus demandas, de sus luchas, e incluso también, porque esto forma parte de la desmitificación de lo que es la historia del movimiento obrero, no significó la resignación de su identidad política como clase y tampoco significó
por supuesto, una subordinación plena al gobierno peronista. Rápidamente decirles que ya a finales del segundo gobierno, antes del golpe, los conflictos sociales, los conflictos sindicales en el gobierno peronista eran amplísimos. La huelga de los ferroviarios, la huelga de los mercantiles, la huelga de los portuarios. Bueno, eran síntomas de que había una adhesión a ese gobierno, pero también había una reivindicación de esa identidad de clase. Y posteriormente, después del golpe, aparece este proceso, esta etapa de la resistencia peronista, que fue todo un proceso de reaprendizaje para los trabajadores, para recuperar esa capacidad de lucha en la clandestinidad, en la proscripción, en la persecución, y entonces ahí es donde el movimiento obrero toma una dinámica de autonomía mucho mayor, insisto, sin renunciar a su identidad peronista, pero le comienza a dar señales al peronismo de que ese movimiento obrero tenía nuevas banderas, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en la declaración de Huerta Grande, de La Falda, en la declaración de la CGT de los argentinos del 1 de mayo de 1968, con Raimundo Ongaro a la cabeza, y que después va a tener sus máximas expresiones en todas las grandes puebladas de 1969. Bueno, ahora nada más, hace poco lo estuvimos conmemorando, ¿no? El cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo y también el salteñazo. Bueno, eran expresiones de autonomía, eran expresiones de una clase obrera fuerte, a pesar de las persecuciones, decía, de las proscripciones, y esto también fue marcando entonces esa dificultad que iba a tener el peronismo para restablecer este modelo de conciliación de clases y que al retorno de la democracia en 1973 con la presidencia de Cámpora, se sustancia en la firma del Pacto Social. El Pacto Social era un acuerdo del congelamiento de demandas, conflictos, intereses, tanto de los sectores empresarios expresados en la CGE, en la Confederación General Económica, y las demandas, las luchas, los intereses del movimiento obrero expresados en la CGT, en ese momento con José Ignacio Rucci como secretario general. Pero sin embargo, por abajo y por los costados pasaban cosas, ¿no? El inconformismo de unos y otros se siguieron expresando en huelgas, asambleas, tomas de fábricas, etcétera, que por supuesto se va a potenciar con el crecimiento de ese otro gran sector político que se había gestado en la década del 60 y se hace fuerte a principios de los 70, que era la tendencia revolucionaria del peronismo. O sea, era una sociedad, era un país en crisis, donde habían dos modelos claramente en disputa y que el peronismo va a intentar conciliar. Y es así la dificultad con la que se va a encontrar incluso el propio Perón, a pesar de que cuando gana las elecciones en septiembre del 73, lo gana con una amplitud enorme, prácticamente el 60% de los votos, con la fórmula Perón-Perón, con un gran apoyo de los sectores populares, pero también de los sectores medios, de esta burguesía, esperando justamente que este acuerdo de alguna manera restablezca un orden que por efectos de causa y efectos de la dictadura militar, bueno, habían generado esta crisis. Y entonces, a partir de ese 12 de octubre de 1973, cuando asume Perón, se encuentra con que la situación iba a ser mucho más complicada de lo que él pensaba y de lo que él esperaba. Rápidamente aparecen conflictos también
a nivel político con sus propios gobernadores, porque además había una izquierda no peronista que insistía, persistía en su idea de avanzar hacia un modelo socialista, incluso con las armas. Estoy hablando concretamente del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que en enero del 74 toman un cuartel militar en la provincia de Buenos Aires, el cuartel de Azul, y allí es donde comienzan a aparecer el conflicto directo al interior del movimiento peronista, en tanto Perón acusa al gobernador de Buenos Aires, Oscar Videgain, de estar alineado con estos sectores y que va a derivar en la renuncia del gobernador Videgain. Así también, ya otras provincias, incluso la nuestra, con Miguel Ragone, venía sufriendo los embates del sector opositor ortodoxo, en tanto lo acusaban al gobernador de haber convertido a Salta en una provincia montonera. Estos elementos son los que van agudizando los conflictos. En febrero del 74 se produce el Navarrazo, golpe policial, militar policial en la provincia de Córdoba, que deriva en la intervención y destitución del gobernador Obregón Cano, y que es otra expresión también de este conflicto que existía no solamente al interior del peronismo, del movimiento peronista, sino que también iban dando señales claras de que el modelo económico-social tenía serias dificultades para asentarse y que el propio Perón no podía llevarlo adelante. Se llega entonces a el famoso 1 de mayo, donde, bueno, todos sabemos, recordamos, hemos leído, hemos visto, hemos escuchado el enfrentamiento que se da en Plaza de Mayo, en ese famoso discurso, donde Perón se enfrenta con este sector de la tendencia revolucionaria. Así hay distintas versiones acerca de si Perón los echa o si este sector directamente se retira de la plaza ante el agravio de Perón, que los califica de estúpidos y de imberbes, y además también de mercenarios e infiltrados. Digamos, no los trató bien, pero tampoco este sector de JP, Montoneros, etcétera, había ido preparado como para una fiesta, ¿no? Sobre todo porque antes que hable Perón, sus cánticos iban orientados sobre todo contra la vicepresidenta, es decir, contra su esposa María Estela Martínez de Perón, lo cual por supuesto también generó el enojo del general. Ahora bien, esto es lo que pasó, esto es lo que por lo general se recuerda en la historia. Pero en la mañana, ese día, 1 de mayo, se producía, de acuerdo a lo que marcaba la Constitución, la apertura de las sesiones legislativas del Congreso Nacional. Y allí Perón da uno de los discursos, creo, más claros, profundos, magistrales respecto de lo que él venía pensando en relación a ese modelo nacional. Es un discurso, pero que creo que termina redondeando esta idea de la Argentina, no solamente de su gestión, sino que está pensando también la Argentina del siglo XXI. Es un discurso ciertamente maravilloso, que lamentablemente la historia ha dejado de lado, pero allí habla de esta Argentina. Permítame hacer referencia, leer, porque creo que vale la pena recordar algunos de esos elementos de su discurso, y, perdón, porque es realmente extraordinario lo que él plantea.
habla allí, estamos hablando de 1974, del universalismo, lo que 30 años después se va a conocer como la globalización. Decía que el mundo avanza hacia el universalismo, pero decía, Argentina se va a integrar a eso, pero paso previo a eso, decía Perón, debía avanzar hacia la continentalización, es decir, la integración regional, algo que incluso él se había previsto en sus gestiones anteriores con el famoso acuerdo o pacto del ABC, Argentina, Brasil y Chile, que lamentablemente fracasó porque incluso en ese momento los gobiernos de Brasil y de Chile estaban siendo hackeados, acosados por fuerzas reaccionarias. En el caso de Brasil, con el gobierno de Getúlio Vargas, que termina con un golpe militar y Vargas termina suicidándose. Decía, a nivel continental, decía Perón, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Y previene contra los efectos de ese universalismo y propone un nacionalismo cultural. Y hoy, fíjense ustedes, la importancia de ese concepto, podremos actualizarlo, pero ese nacionalismo cultural nos estaba previniendo contra esa globalización, contra todos estos efectos que hoy estamos viviendo de desintegración regional, nacional, social, comunitaria. Y luego también avanza y dice, sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado sin ningún coste para él, y realiza un acertado diagnóstico sobre el futuro de los modelos económicos y los recursos naturales y ecológicos. Dice, la lucha por la liberación es en gran medida la lucha por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas de materias primas, particularmente las agotables. Bueno, este discurso que marca esta idea de la Argentina del siglo XXI es la que se va a perder, primero en esa coyuntura dramática, crítica, violenta de mayo de 1974, pero que después también, en todo caso después voy a volver sobre eso, se va a perder en los efectos de la democracia postdictadura de 1983 hasta nuestros días. Habla también del rol de los distintos sectores y dice, bueno, por supuesto, reivindica el rol de los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. Habla también del rol de la juventud. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo camino para alcanzarla: gobernar con planificación. Este discurso, que es maravilloso realmente y que se perdió, pero se perdió no solamente en la recuperación histórica, se perdió luego también en la recuperación política. Lo que sucedió posteriormente, ese 1 de mayo, no solamente por la tarde, sino también en los días posteriores, en ese conflicto, donde incluso después Perón también intenta recomponer, a pesar de esa situación dramática de esa tarde, con los sectores de la izquierda peronista, pero también hay otra cuestión que no se puede dejar de lado, y era ya su deteriorado estado de salud. Ya los propios médicos le iban recomendando que acote cada vez más su acción política y sobre todo su acción pública, pero
esta situación de confrontación que continuaba, lo obliga a él, ese 12 de junio, por la mañana, entendiendo que ya había una situación de confrontación e incluso también de conspiración, y esto así lo va a plantear él, ese 12 de junio, por la mañana, él da un discurso por cadena nacional, que es el otro discurso que también se perdió. O sea, ¿no? Recordamos el discurso del 1 de mayo en la plaza y el discurso del 12 de junio en la plaza, pero en ambas jornadas, antes por la mañana, él pronuncia otros discursos que en todo caso, en el discurso de la mañana del 12 de junio, es donde más claramente establece cuál es el contexto, la coyuntura ante el cual él se estaba enfrentando. Y él dice, la información, como mi sentido de realidad, me dice que en mi país está sucediendo algo anormal. Podríamos estar acercándonos a una lucha cruenta que algunos insensatos quieren provocar y el gobierno desea por todos los medios evitar. Por supuesto que de esto podríamos discutir largamente sobre la responsabilidad o no, en el sentido de cómo se llega a esta lucha de estas facciones, pero también identifica a esos responsables. Y dice, sin embargo, a pocos meses de asumir ese compromiso, el pacto social, pareciera que algunos firmantes están empeñados en no cumplir con el acuerdo. Frente a estos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que es mi deber pedirle al pueblo que no solo los identifique, sino también que los castigue. Algunos diarios oligarcas, en referencia al diario Clarín, decía, están insistiendo con el problema de la escasez y el mercado negro. Siempre que la economía está creciendo y se mejoran los ingresos del pueblo, hay escasez de productos y aparece el mercado negro, lo que subsistirá hasta que la producción se ponga a tono con el aumento de la demanda. No hay que olvidar que nuestros enemigos están preocupados por nuestras conquistas, no por nuestros problemas. Ellos se dan cuenta de que estamos nacionalizando los resortes básicos de la economía sin acudir a las recetas de miseria y dependencia, mejorando el salario real de los trabajadores. Bueno, así también uno de los elementos que hacen a la diferenciación de los modelos que hasta el día de hoy siguen en pugna respecto de cómo la economía, cuando está sujeta a determinadas leyes, determinadas normas, que en todo caso sí implican tomar medidas que no son del todo satisfactorias para el conjunto o para la mayoría de la sociedad, pero que se toman sin generar perjuicio para los sectores populares ni para la clase trabajadora. Y luego habla, ya en todo caso con cierta mirada premonitoria, a todo esto se suma la fiebre de la sucesión, de los que no comprenden que el único sucesor de Perón será el pueblo argentino. Cuando acepté gobernar, lo hice pensando en que podía ser útil al país, aunque eso implicaba un gran sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil este sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar. Ya pasaron los días de exclamar la vida por Perón. Sin el apoyo masivo de los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron, no solo no deseo seguir gobernando, sino que soy partidario de que lo hagan los que pueden hacerlo mejor. Bueno, esta última frase es la que va a desatar, en todo caso, la iniciativa, la convocatoria a un paro general ese mismo día por la tarde y que va a derivar en la movilización en Plaza de Mayo. Y acá, bueno, un detalle interesante, porque por lo general siempre se rescató para la historia esta famosa frase de mi único heredero es el pueblo. Esta frase nunca la dijo. Lo más cercano es esto de
el único sucesor de Perón será el pueblo argentino. En el discurso que él da por la tarde, también más o menos repite los mismos conceptos, pero sobre todo, más bien apuntando al agradecimiento al pueblo argentino, a los trabajadores, pero también alertándolos contra estos otros sectores que él identifica, vamos a decir, como la antipatria. Termina el discurso el general Perón ese día con esa otra frase que sí, por supuesto lo dijo y pasó a la historia: llevo a mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino, ¿no? Como agradecimiento a esa presencia. Antes de que él pronuncie esa frase, la masa, los trabajadores que estaban ahí en la plaza, bueno, entonaban consignas a favor de él y también de Isabel, y también, bueno, terminan cantando la marcha peronista. Bueno, termina su discurso el general Perón, y a partir de allí lo que queda es muy poco, porque a partir de ese 12 de junio la salud del general Perón se va a deteriorar progresivamente hasta finalmente fallecer apenas 20 días después, el 1 de julio de 1974. A los historiadores nos prohíben el qué hubiera pasado si, ¿no? Y creo que en todo caso, eso muchas veces hemos discutido en otros momentos, el qué hubiera pasado si, de distintos, claro, nos tienen prohibido eso a nosotros, y creo que es una discusión inútil, salvo, insisto, en alguna circunstancia nocturna de café mate y uno que otro vino. No es este el momento, ni la circunstancia, ni el lugar, no hay vino tampoco. Entonces, pero sí creo que lo que queda de este discurso, de estos discursos, es por un lado el análisis de esa coyuntura, donde lo que podemos ver es un peronismo que estaba seriamente dividido por esta trayectoria que rápidamente describí, por el proceso histórico social que se da desde 1955 en adelante, tendencias políticos, sociales, ideológicas que ya eran irreconciliables, porque de hecho, a partir de la muerte de Perón, es cuando allí sí se desata toda la furia de la violencia de la extrema derecha con la AAA, los ajusticiamientos, a lo cual también luego va a responder la propia, con igual violencia, el otro sector del peronismo, la izquierda peronista, la tendencia revolucionaria. Tanto es así que en septiembre del 74, apenas 3 meses después de la muerte de Perón, Montoneros decide pasar a la clandestinidad y reasumir la lucha armada. Y mientras tanto, los conflictos sociales se van a agudizar, porque en el momento que Isabel Perón toma las riendas del gobierno, también junto con ella llega el sector más ortodoxo, se decía en ese momento, más reaccionario del peronismo, que va a terminar desplazando a quien era una de las columnas centrales del proyecto de Perón, que era su ministro de Economía, José Bergelbart. Iba a ser reemplazado por ministros que tenían, funcionarios que tenían una mirada más heterodoxa, pero que heterodoxa en relación a lo que eran los lineamientos del peronismo, pero que claramente lo van a ir llevando hacia un modelo que se va a ir acercando hacia lo que después va a ser el modelo de Martínez Dios, y cuyo pilar concreto van a ser las medidas que va a tomar el ministro apenas asume, mal no recuerdo, entre abril y mayo del 75, Celestino Rodrigo, con el Rodrigazo, que implicó una devaluación brutal, ¿sí? Aumento del 100, 140%, 40% de los productos básicos de la canasta, del combustible, etcétera, y que derivó que por primera vez
por primera vez en los 3 gobiernos peronistas, la CGT prácticamente, que es cierto, también se vio obligada a convocar a un paro general porque el nivel de movilización de los sectores obreros, sobre todo en el cordón industrial del Gran Buenos Aires, pero también en Córdoba, en Rosario, prácticamente ya habían paralizado el país durante todo el mes de mayo y junio de 1975. Se convoca un paro general, Celestino Rodrigo se ve obligado a renunciar, luego al poco tiempo también renuncia y se va del país José López Rega, el ministro de Bienestar Social, que a su vez también era quien había sido el responsable del armado de estas bandas parapoliciales que en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires actuaban bajo este nombre de la AAA. Pero lo que queda acá es fundamentalmente esta ruptura de esa verticalidad hacia el peronismo o hacia el gobierno peronista. Cuando, ya llegando a principios del 76, asume un nuevo ministro de Economía, no recuerdo en este momento el nombre, no sé si era Gómez Morales, pero otra vez aplica otro tarifazo. Lo que dice Isabel Perón, hablando con los referentes de la CGT y de las 62 organizaciones, les dice, miren, esto es para calmar a los militares, porque vamos a hacer lo mismo que ellos están pidiendo, lo cual era, bueno, realmente una idea que podía sonar lógica, pero que en realidad ya los militares que habían puesto un plazo en diciembre del 75 de 90 días para que el gobierno reordene política, económicamente el país, sabían que avanzaban hacia el golpe militar. Los plazos se iban cumpliendo y los militares prácticamente ya no le daban bola a nada que tuviese que ver con lo que pasaba dentro del gobierno. Simplemente dejaban correr los plazos. Tanto es así que hay una reunión de Videla antes del golpe con los funcionarios del gabinete de Isabel Perón, y ellos le preguntan, bueno, pero ustedes van a dar el golpe, ¿cuándo lo van a dar? Y Videla, con cierto sarcasmo, dice, miren, mi reloj no tiene almanaque. Con lo cual está diciendo que tarde o temprano ese golpe se iba a dar. Pero ese golpe no iba solamente contra el gobierno de Isabel Perón. Lo que ellos se dan cuenta en ese momento, que ya lo habían visto con el Rodrigazo, era que el peronismo no tenía ya la capacidad de contener al movimiento obrero, que ese movimiento obrero había retomado una dinámica de autonomía que podía llegar a ser mucho más costoso para los factores de poder y para las clases dominantes. Recordemos también en esto que el gobierno en diciembre del 75 había convocado, iba a adelantar las elecciones generales para el 17 de octubre de 1976. Entonces, allí también habían síntomas, elementos de que la posibilidad de continuidad de la democracia estaba totalmente obturada porque había una decisión clara de las clases dominantes de no permitir que el peronismo se recomponga en los términos que ellos suponían que iba a ser, que era con una mayor radicalización. Y por supuesto, después vino lo que vino. Ahora, hablábamos de que el último discurso de Perón y el peronismo sin Perón. Y acá entramos en una discusión, un debate que nos trae a nuestro presente, pero no este presente solamente del 2026, sino de un largo presente que nos vincula con nuestro pasado reciente y que tiene que ver sobre la democracia que nosotros supimos recuperar a partir de 1983, que
lo decía también el otro día en la charla Alejandro Horowitz, es la democracia de la derrota, es la democracia del disciplinamiento, es la democracia que desde 1983 al 2026, con todos los gobiernos de todas las características que hemos tenido, y llegamos a un momento donde dos leyes fundamentales de la dictadura militar, que son los pilares no solamente del neoliberalismo, sino del modelo económico puesto al servicio de estos nuevos factores de poder, de estos sectores dominantes, no han sido tocados. Estoy hablando de la ley de inversiones extranjeras y la ley de entidades financieras. Martínez de Oz, 1976-1977. Fíjense ustedes el tiempo que pasó y sin embargo, esta democracia sigue en deuda con algo fundamental que hace no solamente a esto que decía Perón en relación al modelo nacional, a los intereses, a los beneficios, al no perjuicio de la clase trabajadora, sino también a este modelo de soberanía política y de independencia económica que sigue siendo no solamente la gran deuda, sino que además se ha profundizado. Y el otro elemento también a discutir, y creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa, es que al momento de la recuperación democrática, los índices de pobreza terribles, agobiantes, que deja la dictadura militar, era del 25%. 25% de pobres en nuestro país, lo cual ya era un drama terrible. Lo malo, la tragedia de nuestra democracia, es que ese número nunca fue inferior a partir de entonces. Y llegamos, por supuesto, al pico del 60% en el 2001-2002, pero la pobreza, en términos ya estructurales, no se modificó. Las condiciones de vida, las posibilidades de progreso, de desarrollo, de inclusión, como se dice ahora, o de justicia social, tal como lo había establecido el modelo peronista, se disolvieron, se rompieron, justamente porque los pilares fundamentales que la dictadura militar establece han permanecido intocables. ¿Qué pasó con el peronismo? Bueno, el peronismo que es derrotado en 1983 por Alfonsín y que recupera el poder en 1989, en primer lugar, tiene como una especie de giro donde la primera medida que toma es la de readaptarse al sistema político representativo liberal. Se disuelve el movimiento nacional justicialista que estaba el movimiento nacional justicialista con sus ramas, la rama política del Partido Justicialista, la rama sindical, CGT, 62 organizaciones, la rama juvenil y la rama femenina. Eso desaparece y es reabsorbido por el Partido Justicialista. Entonces, la idea de movimiento también comienza así a disolverse, a desarmarse, y cuando Menem gana las elecciones, bueno, ya sabemos lo que pasó. Es un partido disciplinado, así sí, vertical, que se hace disciplinado respecto frente a este modelo. Después vendrán las disputas, las rupturas, otras variantes, se rompe la CGT, surge la CTA, aparecen otros partidos, muchos de los cuales en los cuales participamos nosotros, que somos parte de ese proceso de disgregación, de entender que el peronismo, o por lo menos el Partido Justicialista, ya no representaba, no era parte de esa expresión de los intereses populares. Y bueno, el kirchnerismo, con su posibilidad, su intención de recomponer ciertamente una parte de ese modelo, pero insisto, sin tocar los pilares fundamentales del modelo estructural de nuestra economía y de nuestra sociedad, para llegar finalmente a este modelo.
Yo, desde, por supuesto, mi trayecto particular, parte del peronismo, parte de distintas expresiones políticos, sociales, sindicales. En algún momento, recuerdo, en Buenos Aires, un compañero, historiador también él, decía una consigna que la verdad que lo dijo en el 91 con el menemismo, y creo que hoy sigue teniendo mucha vigencia. Él decía, el peronismo ganó jerarquía histórica, pero perdió viabilidad política. En el sentido de que entender hoy las dinámicas, entender hoy lo que la sociedad argentina necesita, en función de esto de lo que Perón decía, ¿no? De esta mirada preclara de entender que se venía un nuevo fenómeno a nivel global. Bueno, me parece que allí es donde aparece esta necesidad de continuar este debate, porque no es un debate en función de armados electorales, es un debate mucho, mucho más profundo. Tiene que ver también sobre cómo otros elementos, otros procesos históricos en nuestro continente tomaron otros rumbos. Solemos decir que el peronismo es un fenómeno extraordinario, único en el mundo. Bueno, es una expresión muy argentina, ¿no? Porque si lo comparamos con otros movimientos similares en nuestro continente, México, lo que fue la Revolución Mexicana, que luego terminó en la expresión del PRI, que a su vez se terminó agotando porque fue también el canal conducente del neoliberalismo en México, el MNR boliviano, que fue la expresión de la Revolución Boliviana de 1952, una verdadera revolución de obreros, mineros, campesinos. Bueno, digo, en realidad no es tan extraordinario. No es tan extraordinario, sino que tiene que ver también con la cultura política de nuestro continente, que tomó en cada país, en cada región, formas parecidas, pero con sus particularidades nacionales. El APRA peruano. Bueno, me parece que no somos tan extraordinarios, pero sí lo extraordinario es... Lo tenés a Chávez también, de alguna manera. Claro, lo extraordinario es que México superó al PRI, Bolivia superó al MNR, Perú superó al APRA, y entonces ahí está, creo yo, el desafío, palabra que me gusta utilizar mucho, el desafío hacia lo que viene, insisto, no para las elecciones de 2027, hacia las próximas generaciones que están ellos sí pensando, o por lo menos están demandando, o están en la búsqueda, al estilo de lo que decía Scalabrini Ortiz, ¿no? El hombre que está solo y espera. Y tal como vimos el fin de semana, esa nueva expresión del subsuelo de nuestra patria, que si no estaba sublevado, por lo menos sí estaba conmovido por lo que pasó, por estas expresiones culturales, político-culturales, como fue en un momento el Indio Solari, Los Redondos y tantas otras expresiones culturales que se vienen dando. Bueno, un poco esta era la idea en este homenaje, porque en realidad es también un homenaje en este 12 de junio del 2026 a esa jornada épica como fue el 12 de junio de 1974, con el último discurso del general Perón en Plaza de Mayo, pero que, insisto, ese último discurso esa tarde fue la conclusión y fue la sumatoria de los discursos anteriores, de la mañana del 12 de junio, pero fundamentalmente la del 1 de mayo de 1974 en la apertura de las sesiones del Congreso Nacional. Bueno. Muy bien, fuerte aplauso.